Buenas tardes, mi grupo está conformado por Cintia Conde, Gabriela Cáceres, Samuel Babilonio y mi persona Briana Alarcón. En este video vamos a hablar sobre los niveles de lectura. Es muy importante hablar sobre los niveles de lectura, ya que basado en estos niveles podemos modificar y fortalecer esos conocimientos previos ya adquiridos que se pueden complementar con la interpretación de la lectura. El objetivo de estos niveles es que la persona pueda entender cualquier tipo de texto al momento de leerlos. Estos niveles se dividen en tres macroniveles que están constituidos fundamentalmente que los complementan. El primer nivel de lectura tiene como objetivo identificar la información que esté explícita en el texto. Esta información es la que se puede presentar como idea central, idea secundaria, personajes, objetivos y tiempo, entre otros. Por ejemplo, basándonos en el texto científico, el siglo de Gen biológico molecular y genética, podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué cambios se reflejan al momento que Darwin muestra su opinión sobre la evolución? Según el texto científico, los cambios que se reflejan son copernicanos en lo que se respecta la posición de la especie humana como entidad biológica. La segunda pregunta sería, ¿cuáles fueron los factores que marcaron el inicio de la biología molecular? Los factores que marcaron el inicio de la biología molecular fueron el código genético y la manufactura de proteínas. A continuación, mi compañera Cintia les va a terminar de sustentar el tema. Mi nombre es Cintia Conde y esta es la continuación de nivel de lectura descriptiva o literal parte B, subnivel literal avanzado. Esto es un poco más complejo que el anterior. Aquí lo que se trata es de explicar el texto de forma diferente, o sea, con propias palabras. Entonces nosotros podemos utilizar la paráfrasis y el resumen. Nosotros para hacer una paráfrasis primero debemos identificar las proposiciones de las oraciones que conforman el texto. Después de nosotros hacer esto, podremos proceder a realizar o reconstruir el texto como una versión propia. Un ejemplo de esto lo podemos hacer con uno de los párrafos del texto, el siglo del gen, biología molecular y genética. El texto dice: a lo largo de la historia de la biología han existido tres grandes revoluciones. Entendiendo el concepto de revolución como una introducción a un descubrimiento que es importante por sí mismo y que además da lugar a un cambio radical en el concepto que se le daba a la disciplina en ese entonces. Ahora esto lo podemos pasar a una paráfrasis, o sea, con nuestra propia versión, dándole un toque de nosotros, cómo entendimos ese párrafo. Y sería de esta manera. Con el pasar del tiempo, en la biología se conocen tres grandes revoluciones, entendiendo el término revolución como una introducción a nuevas cosas. Esto da lugar a cambios fundamentales en el sentido que se le daba a esa disciplina en esos momentos. Buenos días, mi nombre es Gabriela Yurley Cáceres Oviedo y hoy les voy a hablar sobre los niveles de lectura tanto interpretativo e inferencial. Primeramente, este es un nivel donde tenemos que tener una gran cooperación y participación hacia este tema, es decir, debemos comprenderlo adecuadamente para llegar a ese punto de poder aplicarlo. La lectura interpretativa es aquella donde mostramos nuestro punto de vista. Entendimiento es interpretar más a fondo los hechos que se encuentran en nuestro texto. Esta se basa en la decodificación, comprensión literal e interiorizar más a fondo el tema tratado. Mientras que la lectura inferencial es aquella que nos permite sacar una consecuencia, es deducir algo que no se encuentra explícito en el texto, es decir, que lo podemos leer porque ya comprendemos adecuadamente el tema tratado y podemos adelantarnos hacia eso que va a suceder en la lectura. Se basa en la decodificación, inducción, deducción, discernimiento inferencial. Este cuenta con unos objetivos muy claros, como pueden ser la profundización e interpretación de la deducción de un texto mediante la formulación de cuestionamientos. Es donde el lector, aparte de deducir, contribuye a la parte del sentido
lógico y coherente al escrito. También podemos decir que el lector tenga una interacción constante con el texto y que se establezca más allá del contenido literal, es decir, donde el lector va a interpretar mucho más a fondo lo que nos habla el texto, lo cual es muy importante. Un ejemplo claro de esto puede ser una frase, bueno, dos frases. La primera sería: Juan era pobre pero honrado. La segunda sería: Juan era pobre y honrado. Podemos ver que son bastante similares, ¿cierto? De esto podemos deducir que es equivalentemente, desde el punto de vista de cualquiera, es algo lógico y semántico, pero no desde el punto de vista ideológico y pragmático. Y para concluir, podemos decir que son varias las diferentes acciones que se pueden aplicar e inducir en cada texto, el cual el lector va a aplicar mediante sus conocimientos. Este debe ser capaz de interpretar e inferir un texto adecuadamente para así tener una gran amplitud sobre esto que está tratando el texto. Muchas gracias. Para terminar con el tema de niveles de lectura, hoy les vengo a hablar de lo que sería el tercer nivel crítico, el cual tiene como objetivos: primero, evaluar el texto; segundo, identificar el formato en el que está escrito; tercero, precisar el tipo de texto; cuarto, precisar la intención comunicativa del lector; quinto, señalar el tono del emisor; sexto, emitir un juicio de valor con el respectivo argumento que respalde el punto de vista del estudiante. La definición de lo que sería el nivel de lectura crítico sería la siguiente. Cuando hablamos de una lectura crítica, nos referimos a un análisis profundo del texto, que no se concreta con descifrar lo que dice, sino que se da la tarea de entender puntos de apoyo, descubrir posibles contraargumentos, mensajes implícitos o interpretar su contenido de distintos puntos de vista. De esa manera, una lectura crítica de un texto cualquiera pone a prueba su entramado de ideas y argumentos, poniéndolo en relación con un contexto, una contradicción o un género en el cual se inscriben, y aportando además elementos para una comprensión más cabal y compleja del texto. Se trata de la forma más común de puesta en práctica del pensamiento crítico. Para dar unos ejemplos, basándonos en el texto científico, en biología molecular y genética, podemos plantear las siguientes preguntas. Primera, ¿cuál es la actitud del autor? La actitud del autor es de forma descriptiva y explicativa, ya que muestra la historia evolutiva del gen, la biología molecular y la genética a lo largo del tiempo de la historia humana, con el fin de poder plantear el problema fundamental del hombre, la historia tanto de nuestra cultura como de nuestra biología. Otra pregunta sería: ¿qué te parece lo que propone el autor? Lo que propone el autor me parece muy interesante, ya que con este texto me ha permitido conocer, descubrir y hallarle solución a las dudas que tenía respecto a la historia de la biología humana y los avances científicos que nos permitirán en un futuro mejorar y generar un impacto positivo a la historia de la humanidad. Esto es todo, muchas gracias.